Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, SECREA, que con sus 45 canales de televisión socios difunden este espacio, difunden este programa, esta entrevista en varias ocasiones. Algunos canales la difunden una vez, 2 veces, 3 veces, y eso nos permite como gremio y televisión ecuatoriana tener una permanente penetración en la sociedad ecuatoriana con temas de interés, temas de actualidad, temas empresariales, políticos y más. En esta ocasión nos acompaña Federico Pérez Intriago, conocido por todos ustedes, empresario, ex prefecto de la provincia de Pichincha y además de eso ex diputado nacional. Un gusto, Federico, que nos acompañes en SECREA, bienvenido. Gracias, Roberto, muy bondadoso. Gracias por la invitación, estoy a las órdenes. Siempre a la orden, mi querido Federico. Candidato a la prefectura de Pichincha, ¿por qué la decisión? ¿Cuándo tomaste la decisión? ¿De dónde nace esa idea? Gracias por la pregunta. Mucha gente me ha preguntado ¿y por qué no a la alcaldía de Quito? Y yo les respondo con absoluta franqueza, porque yo conozco la provincia de Pichincha como la palma de mi mano. Y cuando evidentemente uno adquiere una responsabilidad como esta, ciertamente lo que yo estoy planificando y estoy planteando es que desde el primer día se tiene que trabajar. Son 1.460 días en 4 años. Vamos a ponerle más de 1.600, 1.700 días en 5 años. Por lo tanto, no hay que perder tiempo. Y comienza evidentemente el tiempo regresivo a partir del primer día. Pichincha necesita a alguien que conozca exactamente dónde quedan los problemas y cómo se los soluciona. Acabas de decir un tema muy importante: Pichincha necesita. O sea que Pichincha no tiene liderazgo, o sea que Pichincha no tiene quien encabece en la prefectura este proceso. Yo soy el menos indicado para juzgar la actual administración y las anteriores, porque yo soy muy respetuoso del pronunciamiento popular. Si el pueblo eligió, el pueblo será el que juzga. Más sin embargo, debo decir con franqueza, yo estoy cansado de no poder transitar a la costa, para poner un ejemplo básico, porque los carreteros se cierran porque hay una lluvia, se cierran porque no hay una lluvia, porque hay demasiado sol. Siempre tenemos estos inconvenientes. El carretero Calacalí-La Independencia fue construido por nosotros hace 20 y pico de años, y claro, se entregó eso al Estado ecuatoriano, al gobierno ecuatoriano, porque Correa hacía de todo, hacía desde mandamás hasta presidente de la República, y claro, el Consejo Provincial le entregó al Ministerio de Obras Públicas, y ellos quitaron el peaje. Al quitar el peaje, hay 600 alcantarillas que están absolutamente colapsadas, en el kilómetro 28, en el 32, en el 33, en el 37, en el 44, en el 49, en el 51, 58, la alcantarilla, por ejemplo, del Pachijal, que tiene más o menos 10 metros de diámetro, está absolutamente colapsado, con lo cual la mesa del camino puede irse. Y eso es un tema de conocimiento, porque esa carretera fue hecha por nosotros. Pero lo que quiero referirme es que el día de carnaval todos nos quedamos en Quito, porque no pudimos ir a la playa, porque tanto la Calacalí-La Independencia como la carretera que va a Santo Domingo, a Loax Santo Domingo, estuvieron colapsadas. Siglo XXI, esas ya no deberíamos tener autopistas. Y yo me pregunto, sin juzgar a nadie, ¿qué se ha hecho en estos 20 años si ni siquiera se pueden mantener las vías? ¿Realmente se plantea entonces en tu proyecto una visión de futuro en beneficio de Pichincha, su vialidad y su gente? Sin duda alguna, entre otras cosas, ¿no? Porque yo digo, ¿y qué hace el prefecto con respecto a Quito? Hace mucho, porque no nos olvidemos que Quito está dentro de la provincia de Pichincha, es uno de los 8 cantones. El alcalde de Quito es consejero nato del Consejo Provincial de Pichincha. Por lo tanto, el Consejo Provincial tiene una injerencia fenomenal, fantástica, sabiendo usar evidentemente lo que esto significa, no con prepotencia, ni tampoco con condiciones, sino más allá de entender que hay una fuerza evidente de llamado a todos los alcaldes, incluyendo el de Quito, para poder solucionar problemas a través de acuerdos y convenios que se puedan dar. Pero la vialidad, por ejemplo, depende mucho del prefecto, para que Quito no tenga este problema que hoy tiene, de que cada vez se va acortando más el proceso de cómo te transportas, y van a seguir aumentando las horas de pico y placa. Ya mismo van a tener un día de pico y placa, porque no hay una mentalidad ejecutiva y una mentalidad que determine que la solución del problema de Quito está también a través de la prefectura provincial de Pichincha, a través de las vías de circunvalación de Quito, que son proyectos del Consejo Provincial de Pichincha, a través de que no ingresen tantos vehículos, mi querido y estimado Roberto, desde el valle, por ejemplo, de Los Chillos, que vienen casi 60.000 vehículos a Quito, más 28.000 que
que vienen del Valle de Tumbaco, más 18.000 que vienen desde Carcelén y Calderón, más aquellos que vienen desde el sur de la ciudad, desde Cutuglagua, incluyendo lugares más fuera del cantón Quito, como el cantón Mejía. Toda esta confluencia son 110.000 vehículos que ingresan a la ciudad de Quito todos los días. Hay que pensar en un sistema de transporte para que la gente no venga en vehículos y pueda llegar a Quito en 10 minutos desde el Valle de los Chillos o desde el Valle de Tumbaco. Y eso es una responsabilidad del prefecto provincial, a través de, obviamente, conjugar el mismo verbo con el alcalde de Quito. Pero estos divorcios, porque no soy del mismo partido, o porque de aquí tengo que bajarle un poco el ánimo para que yo sea alcalde después, hay que acabar con eso, ¿no? Realmente, en muy pocos minutos, un análisis muy claro de Pichincha y su realidad. ¿Por qué con Creo? Porque finalmente también hay que conjugar un proceso de lo que uno es. Es decir, yo soy un empresario, así es. Yo soy una persona de pensamiento liberal, creo en la iniciativa y la creatividad de las personas, del individuo como tal. Creo en que la participación del Estado no tiene que ser absorbente. Creo, y por eso es con Creo. Así es. Y claro, mucha gente me dice, ¿por qué no has pensado tal vez en otro movimiento? No nos olvidemos que la ley obliga a que uno no puede ser candidato independiente, tiene que tener el auspicio de un partido político. Y lo más cercano a mi forma de pensar, sin duda alguna, es Creo. Yo apoyé inclusive a Guillermo Lazo en una segunda vuelta con decisión y con pasión, porque creí que este era el destino del Ecuador a través de un cambio en los conceptos y en la aplicación general de las cosas. Bueno, no sucedió así. Fuera de tu presencia en Pichincha muy reconocida, ¿consideras tú que Creo, como organización política, en Pichincha, tiene las fortalezas y tiene la presencia suficiente como para obtener la mayor cantidad de adhesiones en el proceso electoral que se avecina? Siempre he creído, y lo confirmo hoy día, las instituciones no hacen a las personas, son las personas las que hacen las instituciones. Por lo tanto, el Consejo Provincial, la alcaldía son hechas por personas y obviamente por seres humanos. Y por lo tanto los movimientos y los partidos por igual. No hay que arrimarse a un movimiento, porque el movimiento tiene una estructura que te puede dar 10, 20% de inicio a la votación. Hay que pensar en que mucho más allá de eso es qué es lo que yo puedo hacer para consolidar un proceso democrático con sencillez y con humildad, no valerme de los demás. Por lo tanto, inclusive en el programa que nosotros mantenemos, mi querido Roberto, para la prefectura, no es lo que yo quiera hacer ni lo que yo diga. Lo que hay que hacer en Pichincha es lo que la comunidad necesite que yo haga. Cuando uno va por los diferentes barrios, cuando uno va por los diferentes cantones, es la comunidad la que le dice, oiga, cuando usted sea prefecto, ¿nos puede dar el proyecto de riego? ¿Nos puede dar usted, por favor, un proceso para que podamos tener electrificación, para crear fuentes de trabajo a través de que la industria que vamos a montar, de cualquier cosa, del calzado, de lo que sea? Usted puede, por favor, fijarse en esos temas y nosotros le agradeceríamos enormemente. No tienen que agradecer nada, pero eso es lo que ustedes quieren, eso es lo que tenemos que hacer. Simplemente proyecto, eventos que son absolutamente coherentes y normales, ¿no? Antes era la imposición, yo les voy a dar esto y si no les gusta, qué pena. No, ahora hay que entender qué es lo que la gente requiere y necesita. Siglo XXI. Siglo XXI. Por eso es que lo que estoy proponiendo para el tránsito de Quito no es lo que a mí se me ocurra, es lo que la gente me ha pedido. Por ejemplo, en el Valle de Tumbaco, en el Valle de los Chillos y en los diferentes lugares del norte y sur de Quito, es lo que la gente me dice, soluciona el problema del tránsito. Ahora, aparte, o más mejor dicho, más de la movilidad, ¿qué otras propuestas principales tendrías para presentar tu candidatura? La movilidad está, carreteras está, ¿qué otras propuestas están? Bueno, a partir de las carreteras también hay que entender la gran producción agrícola, ¿no? Por ejemplo, nosotros tomamos en consideración todo lo que es la producción de flores en el Ecuador. En el Ecuador hay 100.000 trabajadores en las flores, de las cuales de las 100.000, evidentemente casi el 80% están localizadas en Pichincha, tanto en Machachi o el Cantón Mejía como el Cantón Pedro Moncayo y el Cantón Cayambe. Pero ¿por qué no son 200.000? Se han mantenido en 100.000 durante 20 años. ¿Por qué ya no son 200.000? Porque hay impedimentos del Estado que no permiten al empresario, que no permiten a la creatividad y no permiten, evidentemente, el desarrollo de más fuentes de trabajo a través de darles facilidades y darles, obviamente, un camino para el cual ellos puedan conquistar este proceso de aumentar su negocio. Pero entonces, claro, cuando yo hablo de eso, también hablo de la agricultura. El proyecto de riego que hoy día se llama Pedro Moncayo Cayambe. Este proyecto de riego tiene 20 años, ya está en 155, 160 millones de dólares. Un proyecto que debía haber costado 50, 60 millones. No es que estoy diciendo que hubo algo, lo que estoy diciendo es que hay ineficiencia para poder de una vez sacar ese proyecto adelante. 5 metros cúbicos por segundo que vienen desde la laguna de San Marcos.
para que llegue hasta Malchinguí, para que podamos tener los pueblitos de Tocache, de Tupigachi, produciendo en grandes cantidades de recursos, obviamente de alimentos para Quito, para el Ecuador y para la exportación. No nos olvidemos que son 15.000 hectáreas que se incorporan. Hay que darle fuerza a este proyecto, ¿no es cierto? Entre otras cosas, hay que crear los centros de acopio fuera de Quito. No podemos seguir incrementando a los mercados el problema. Todos los mercados de Quito están colapsados, Roberto. Tú te vas a, por ejemplo, el mercado de San Roque fue creado hace 37 años y tenía 500 personas para trabajar. Hoy día son 3.500. Está absolutamente colapsado. Hay que crear mercados fuera de Quito, que son mercados obviamente mayoristas y mercados que determinan que la gran producción que vamos a comenzar a producir sean localizados ahí. La gente de Quito puede salir a esos mercados a comprar más fresco, mucho más barato y evidentemente en mejores condiciones, o puede quedarse en el mercado cerrado, pequeño, que serían siendo los que están, pero no con este terrible problema de que ya no hay dónde más. Es decir, que en la propuesta de Federico Pérez también se incluye de manera muy clara el fortalecimiento al emprendedor, al emprendimiento, al pequeño emprendedor del campo y la ciudad. Pero por sobre todas las cosas. Y el joven no tiene trabajo, Roberto. Así es. Aquí tenemos dos cosas bien complicadas en nuestro país. Una es cuando uno pasa de 50 años ya no tiene trabajo porque es incapacitado. Ya es mayorcito. Está liquidado. Y cuando uno tiene de 18 a 30 años tampoco tiene trabajo porque no tiene experiencia. Entonces está complicada la cosa porque eres muy joven o porque ya pasaste la edad. Hay que entender que las cosas son diferentes, hay que mezclar la juventud con experiencia, en términos en los cuales todos aquellos que tienen iniciativa y creatividad se pongan al lado de un consejo provincial activo y les diga, señores, aquí vamos a crear nosotros microempresas, vamos a entregar créditos a través de que usted, ¿cuál es su proyecto? Mi proyecto es el día de mañana hacer esto, con todo gusto, hágalo a través de nuestro concepto de ayuda, no de paternalismo, porque usted no es que va a recibir un crédito no pagable, al contrario, todos son pagables, pero evidentemente le vamos a ayudar porque este proceso va a determinar que usted sea un empresario. No nos olvidemos que todos los quiteños, por sobre todo, somos empresarios, Roberto. La señora del mercado es una empresaria. Sí, es área de la microempresa, pero es empresaria. Exactamente. Entonces tenemos nosotros desde el Consejo Provincial de Pichincha que crear la Cámara de Comercio Empresarial Popular. Y de esto entonces nace fuentes de trabajo y es verdaderamente se convierte en un emporio de riqueza, de creatividad y obviamente de que todo el mundo comience a trabajar. Los artesanos, por ejemplo, los artesanos de Calderón. Vamos a poner un ejemplo, Calderón. En Calderón tenemos el mazapán. Tenemos nosotros obviamente la madera, muebles de madera de Calderón son fantásticos. Y sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que no tienen dónde vender. Y no tienen dónde vender porque posiblemente no tienen ni tampoco el crédito para obviamente mejorar, ni tampoco tienen la capacitación para hacer muebles que la gente requiera. Entonces, cambiando el chip de las personas, vamos a entender que es posible exportar a través de lo que el mercado internacional, que somos 7.800 millones de habitantes, no 13 millones de ecuatorianos, de los cuales 2 millones son consumidores, podemos crear nosotros a través de estos procesos que el pequeño artesano comienza a crear muebles para la exportación de lo que quiere la gente en el exterior, no de lo que yo quiero vender. Y por lo mismo sigamos con el mazapán para recuperar esta maravilla. Y el señor que hace zapatos, y el señor que hace correas, y el señor que hace blue jeans, y el señor que hace todo esto. Entendamos de esta gente de que es necesario y podemos, obviamente, cambiar su chip para convertirnos en exportadores y empresarios a través de esta comunidad de que podemos evidentemente crear con el Consejo Provincial. Es cuestión simplemente de entender que el Consejo Provincial no necesita políticos, ni el municipio de Quito, necesita empresarios que entiendan lo que es la creación de fuentes de trabajo. Realmente está muy claro el plan de trabajo de Federico Pérez, a dónde quiere llevarle a la provincia de Pichincha. Ahora, suponemos los quiteños y los pichinchanos que tienes un gran equipo de trabajo atrás tuyo, que ha permitido presentar esta propuesta formal y sólida en estos días a la provincia de Pichincha. Y por sobre todo es la misma gente la que me dice. Cuando yo converso con los artesanos, ellos son los que me dicen cómo podemos nosotros hacer que esto sea un producto exportable. Y mi respuesta es evidentemente la misma. Tenemos que también coordinar con el gobierno central para que los embajadores y los cónsules no sean las momias cocteleras, como bien lo dijeron, sino que sean aquellas personas que comiencen a abrir mercado a través de lo que el mercado internacional requiere. Y nosotros comencemos a producir lo que el mercado internacional requiere. Por lo tanto, no es un proceso de tener, como tenemos, un muy buen grupo de ingenieros, ciertamente hasta políticos, porque hay que también entender esto. Pero es la gente la que da la respuesta a su necesidad. Ahora, con tu visión política, con tu madurez política, en pocas palabras, ¿cómo analizas tú la actual situación del señor alcalde de Quito? De dos concejales que tienen grilletes
y del problema interno que se está generando en el municipio de la ciudad capital del Ecuador. Desde 1534, Quito formó su cabildo. Ya tenemos 480, 470 años, no sé, no hago el cálculo exacto, de cabildo. Y es la primera vez a lo largo de 4 siglos que tenemos un problema como el que hoy día tenemos. Es una verdadera vergüenza. No estoy juzgando a nadie. Sí, de manera general. Pero de manera general es así como sucede. Y es que sucedió un problema, Roberto. Se creyó que todo lo malo venía de lo antiguo, de las personas que estaban en el municipio 20, 30 años. Y entonces, claro, un alcalde de 37 años de edad, lo cual es importante y es maravilloso. Claro. A propósito, no hay que decir que la juventud ni esta generación fracasó porque el alcalde no dio su resultado, ni el señor Correa a los 43 años fue presidente y nos dejó un país complicado. No, no. Esas dos excepciones confirman la regla de que la juventud es estupendamente buena. Lo que pasa es que hay que entender que también lo que hizo el alcalde de votar a todos los que sabían sobre impuestos prediales, sobre obras públicas, sobre repavimentación de vías, sobre medio ambiente, etcétera, y puso a toda una gente nueva, no es correcto. Que entró a aprender. Que entró a aprender, y por eso tenemos lo que tenemos hoy en Quito, todo un desastre general. No porque sean malos, sino que tenía que combinar la experiencia con la juventud, que es lo que vamos a hacer en el Consejo Provincial. Hay que traer a toda esa juventud maravillosa, llena de conocimientos, llena de tecnología, llena de energía, y combinar con las personas del Consejo Provincial que tengan suficiente experiencia y conocimiento de lo que hay que hacer. Esas dos fuerzas de combinación es perfecto y preciso, como es lo que tenemos en la empresa, ¿no?, que yo dirijo. Ahora, como empresario ecuatoriano, ¿qué visión o qué criterio frente al actual ministro de Finanzas? Un hombre joven, profesional, me refiero a Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, donde están todos los gremios del país, inclusive este gremio pertenece al Comité Empresarial Ecuatoriano. Y ahora Richard Martínez está como presidente, como ministro de Finanzas. ¿Qué decir frente a este cambio en la política en los últimos 12 meses que estamos cumpliendo en estos días, un año del gobierno del señor Moreno, frente al futuro del Ecuador en cuanto a finanzas? Bueno, yo creo que es un cambio bien interesante, mi querido Roberto. A propósito, nunca es tarde para cambiar por cosas positivas. Hemos pasado casi 12 meses de este gobierno van a ser, y recién se ven signos de cambio que todo el mundo ha venido reclamando. Todavía hay mucho que hacer, pero ya es un buen inicio, ¿verdad? Ya tenemos a un buen ministro de Finanzas que ya ha dado sus primeras normas y sus primeros comentarios sobre cómo recuperar la economía del Ecuador. Pero más allá de lo que se diga y más allá de lo que el ministro puede hacer, cuando conversó conmigo hace 4 o 5 días, que le fui a ver o que nos encontramos, él me dijo que necesita la ayuda de todos los empresarios y de toda la gente en el Ecuador, porque él no puede fallar. Porque no es que no puede fallar porque es la última esperanza que nos queda como empresarios. No puede fallar porque el país no puede fallar. Y por lo tanto necesita la ayuda de toda la gente que, experimentada o no, le pueda más o menos decir cuáles son sus puntos de vista y sus opiniones. Es un hombre abierto, lo cual es importante. Ahí vemos un joven, por ejemplo. Un joven que pide ayuda a aquellos que tenemos más o menos experiencia. Eso es interesante. Eso es una persona que evidentemente merece nuestro respeto y es así como se debe conducir el país en términos generales. Ahora, ¿qué herencia nos deja con el campo empresarial? No tanto en el campo político, no tanto en el campo fiscal. En el campo empresarial, ¿qué herencia dejó el presidente Correa o el expresidente Correa después de sus 10 años a cargo de la presidencia de la República? Esa es otra pregunta estupenda. Hace de 10 años acá, hace un año, era mala palabra ser empresario. Sí, era cosa seria. Sí. Había que esconderse. Sí. Había que esconderse. Bueno, y todavía sigo escuchando algunos personajes que hablan mal del empresariado y dicen que este gobierno es de derecha. Yo les quiero decir, la derecha y las izquierdas se acabaron en el mundo. Nosotros seguimos pensando hace 100 años que hay que ser de derecha o hay que ser de izquierda. Eso ya no conjuga ningún verbo. Ya no existe. No existe. Lo que hay que hacer es directamente fuentes de trabajo, hay que dar a la gente las posibilidades de seguridad, hay que darles buena salud, buena educación, y de donde venga, sea izquierda o derecha, los llamados izquierdas y derechas, evidentemente esa es la solución que debemos propender y tener, Roberto. Eso es una realidad. Ahora, ¿qué decir? Estamos llegando a la parte final del programa, pero hay un tema que en el Ecuador ha llamado mucho la atención, y fuera del tema de la candidatura a la prefectura de Pichincha, es importante también conocer el criterio de Federico Pérez sobre las acciones que está generando o realizando María Fernanda Espinosa en la Cancillería, su periodo que está tomando de licencia, de vacaciones, la campaña que está desarrollando, los problemas que hemos tenido en los últimos meses. ¿Qué decir de este proceso diplomático que Ecuador enfrenta a nivel mundial?
Bueno, la verdad es que es bien confuso, ¿no, Roberto? Es bien confuso. Primero, no se han pronunciado con respecto a las elecciones de Venezuela, lo cual es una verdadera vergüenza, ¿no? Ya era hora. Es una verdadera vergüenza. Segundo, claro, la posición de María Fernanda, o de la señora canciller, mil disculpas por haberla dicho de esa manera, es legítima. Ella tiene todo derecho de buscar una posición en la ONU o donde ella desee, pero no a través del mecanismo de lo que significa la Cancillería y obviamente el gasto que determina que los recursos de la Cancillería se usan en forma de su interés personal. Eso sigue siendo incorrecto. Eso es lo que estamos los ecuatorianos cansados desde el gobierno del señor Correa, que hicieron tabla rasa de todo proceso, de todo principio, de todo respeto a la comunidad, y veo que hay ciertas facetas que todavía no cambian. Pero como dije, nunca es tarde para cambiar, y ella no durará mucho en ese ministerio, es obvio, o porque consiguió, ojalá consiga, para que ya renuncie, trabajen en lo que le gusta, y si no, pues entonces tendrá que irse con toda seguridad, porque la verdad es que hay que cambiar también esa parte de este panorama del Ecuador, ¿no? Que es muy negro, muy terrible, es terrible. Ahora, en el mundo. ¿Qué decir entonces frente a esto de los cambios políticos que se han dado en el país? Sobre la decisión de estos días en el que se retira la seguridad al señor Correa y al señor Glass, que estando en prisión tiene seguridad interna. Y yo, sinceramente, yo estoy confundido con eso. Estoy absolutamente confundido. Que el señor tenga seguridad interna dentro del presidio, bueno, no es un presidio, es el hotel de 3 estrellas podría llamarse, que es la cárcel 4. O en su defecto que el señor Correa haya tenido un año en Bélgica, donde a propósito nadie le conoce. Porque hay que ver las fotografías cuando él se desplaza en Bélgica, en cualquier lugar de Bélgica, nadie le toma en cuenta, porque nadie le conoce, excepto que les llegan a conocer porque anda con tantos guardaespaldas que dicen, ¿quién será este personaje? Y eso no es correcto, porque el Ecuador está en una deficiencia económica, mi querido Roberto, que yo no tengo que decirlo, lo dice la gente, hay que entender y escuchar a la gente, tal como escuchamos y entendemos a la gente con lo que quieren que hagamos en la prefectura. Y igual tenemos que escuchar a la gente qué es lo que quiere y que hagamos con respecto a estas cosas que nos fastidian. ¿Cuánta gente? Inclusive estamos hablando de cosas tan importantes como el problema del cáncer con Solca. Ni siquiera hay para pagarle a Solca lo que es en función del beneficio que da a todos, ¿sí? Y escuchamos más bien mofas y sonrisas con respecto a los médicos en Solca, y no cortamos lo que debemos cortar y más bien nos mofamos de los médicos. Yo no quiero hacer de esto una tragicomedia, pero tenemos que cambiar el chip un poco del respeto, la tolerancia, la consideración, y estos son bases fundamentales de una sociedad. Por eso yo quisiera y estoy desesperado por hacer entender a la gente que inclusive esos principios tienen que estar rescatados a través del mismo Consejo Provincial. ¿Quién ha dicho que no? El prefecto que tiene que dar normas y al mismo tiempo posturas de corrección, de tolerancia y de respeto a sus adversarios políticos, no enemigos, adversarios políticos, y al mismo tiempo escuchar qué es lo que hay que hacer. Por Dios santo, estamos viviendo una época bien confusa. Es necesario la experiencia. Y por eso la combinación con la juventud es fantástica. Así tienen que ser las cosas. Es decir, plantear en la propuesta que acabamos de escuchar a Federico Pérez, plantear una prefectura con visión de futuro, con visión empresarial, con visión de crecimiento, con visión de fortalecimiento a la juventud, con visión del campo agrícola, del campo social, del campo humano y laboral. Pero rápidamente explico. La autopista del Valle de los Chillos fue hecha así por nosotros. Porque ya veíamos que, claro, la gran confluencia de seres humanos al valle iba a ser impresionante y no podíamos tener simplemente un camino que vaya. Había que hacer una autopista y eso es lo que finalmente se hizo. Y lo mismo la Intervalles. La Intervalles fue para unir los dos valles para que puedan existir métodos de confluencia, inclusive en lo comercial y lo turístico. ¿Y por qué no hablar entonces de lo demás? Entonces hoy día es eso lo que hay que hacer. Hay que tener un consejo provincial que piense en el futuro. Cuando fui candidato a la alcaldía de Quito en el año 1996 y ganó el señor Maguat, yo proponía el metro, el tren elevado veloz, y la gente se mofaba y decía, este es un loco. ¿Cómo puede soñar en un metro? Claro, pasaron más de 20 años y hoy sabemos que estamos haciendo un metro a 20 veces más el precio y tal vez un poco tardío, porque este no es un metro, a propósito, esto es una yarda, para ponerlo en términos comparativos. Va desde La Y hasta Quitumbe. ¿Y qué pasa con todos los ciudadanos que son 400,000 y están desde Cutuglao al sur y están hasta Calderón en el norte otros 400,000? ¿Cómo se movilizan los del este y el oeste? Entonces, claro, no existe esta programación, ¿me entiendes, Roberto?, de pensar en el futuro. Ya Quito necesita 1 millón y más personas que se transportan.
Y hay que darle a Quito una configuración diferente de que la gente no se mueva tanto de norte a sur, del sur al norte. Por el centro de Quito confluyen casi 700.000 personas diarias de una hora pico, porque todo el mundo se mueve de un lado al otro. Cuando debe haber una ciudad con todos los servicios en el sur y una ciudad con todos los servicios en el norte, de manera que todo el mundo se quede donde tiene que quedarse, la Universidad del Sur, la Universidad del Norte. Las boticas del norte, las boticas del sur, los hospitales del norte, los hospitales del sur. ¿Cómo funcionan todas las ciudades del mundo si no hay que irse a Harvard para entender la aplicación del sentido común? Sencillo. Inclusive estos detalles en la última entrevista que brindó el expresidente Sixto Durán Ballén fue en este programa, justamente aquí. Y él daba los criterios arquitectónicos, técnicos y políticos del Metro de Quito. Y él nos decía, la salida, concluyendo el programa que estamos ya con el tiempo, el detalle de la salida final en San Francisco. Si hay un terremoto, ¿qué pasa en San Francisco? Absolutamente. Mi querido Federico, queremos agradecerte muchísimo este interesante diálogo, no entrevista, sino diálogo y conversación. Así es. Ten la certeza que estaremos nuevamente conversando contigo a través de SECREA. Y a ustedes, amigos, muy gentiles por su audiencia y hasta la próxima semana. Respeto más profundo. Gracias. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lídervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales comunitarios regionales del Ecuador asociados. SECREA presentó Realidad Nacional.